Saludos mi gente, aquí estamos con todos ustedes luego de una pausa el pasado domingo, pues para dar paso a los actos oficiales con motivo del 27 de febrero, todos esos actos patrióticos que se celebran en el país. Pero ya aquí este domingo sí estamos de nuevo para compartir con la misma intención y con la misma decisión siempre de continuar dándole pues lo mejor. A través de este espacio, el Congreso llega a ti. Así es que quédate con nosotros. Bueno, y antes de darle paso a nuestro resumen de todas las informaciones ocurridas durante esta semana, pues quiero saludar ese espaldarazo, ese apoyo de las autoridades dominicanas a todos esos ciudadanos ucranianos que se encuentran varados en el país y que no han podido pues llegar hasta su nación, ya saben ustedes, por la situación del conflicto bélico en el que se encuentra sumida Ucrania y Rusia. Hay muchos de estos ciudadanos que están de vacaciones en hoteles, los diferentes hoteles de los sitios turísticos de la República Dominicana también, pues este sector se ha unido a ese apoyo del gobierno para respaldar pues a esos ciudadanos hasta que se estabilice la situación y se busque la manera de que pues ellos puedan llegar, retornar a su ciudad sin ningún inconveniente y esperando, Dios mediante, pues que se llegue a un acuerdo entre Rusia y Ucrania que ponga fin a toda esta situación, porque yo pensé que después de 1945, cuando tuvo lugar ya el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países en serio iban a acoger estos acuerdos auspiciados por la ONU, donde se comprometieron a que fuera la guerra el último de los recursos que se usara para la solución de conflictos entre dos o más naciones, o que no se usara más la guerra para esto y que se barajaran, que se estudiaran, que se pusieran de acuerdo para buscar pues que esas soluciones fueran alternativas y que nada tuvieran que ver con armas. Pero ya ustedes ven cómo son las cosas, cómo son los intereses. Ahora sí, pues nos vamos a nuestro resumen de noticias en este día. Adelante. Durante su recorrido este viernes por Azua, el presidente Luis Abinader entregó 1.507 títulos definitivos establecidos en 21.831 tareas ubicadas en diferentes comunidades de esta provincia. Los trabajos realizados por la Comisión de Titulación conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano abarcaron un área geográfica de 12.851.305,27 metros cuadrados, divididos en parcelas, viviendas y solares, con una inversión de gastos en su totalidad por el gobierno de 120.5 millones de pesos. No me cabe la menor duda, ustedes van a comenzar a notar el cambio de vida que es tener un certificado de título. Quiero resaltar que los trabajos realizados por la Comisión de Titulación, conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano, abarcaron un área total de 12.851.305.7 metros cuadrados, dividido en parcelas. Presidente, aquí se está entregando mucha parcela a muchas mujeres de aquí en vivienda y solares. El presidente de la República, Luis Abinader, al encabezar el acto, expresó que pese a las circunstancias que está pasando el mundo, su gobierno ha tenido la inversión de 120.000 millones de pesos más para mitigar la crisis actual. Nuestro gobierno en el año 2021 en relación con el 2019 ha tenido una inversión social, o sea, invertir en la gente, un 2% más del Producto Interno Bruto, que en relación con los recursos estamos hablando de unos 120.000 millones de pesos más en el gasto social para mejorar la calidad de vida de la gente y mitigar
la crisis por la que estamos pasando. Y en estas acciones sociales no hay manera más eficaz de propiciar esa mejoría, ese cambio, que dando seguridad a la gente de tener una propiedad, de que su techo es propio, de cumplir con el mandato constitucional que garantiza a las personas disfrutar de su vivienda, de una propiedad. Para el mandatario, la titulación de terrenos del Estado es hacer un acto de justicia y la mejor política, la de distribución de la riqueza. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarulla, manifestó que la inversión social del gobierno muestra que República Dominicana fue el tercer país de 16 países de América Latina en cuanto al monto transferido mensualmente para combatir los efectos adversos de la pandemia desde el mes de marzo del 2020 a diciembre de 2021. En torno a la concentración de los gastos sociales, el ministro de la Presidencia precisó que estuvieron centrados en la protección social, con unos 120.768 millones de pesos, una cifra sin precedentes que duplica la registrada en el 2019, que fue de 63.020 millones de pesos. Manifestó que definitivamente nunca se había invertido una cantidad de dinero para beneficiar a los pobres y a la clase media, de la magnitud observada en el 2021, la cual permitió alcanzar dos objetivos extremadamente importantes: reducir la pobreza de 23.5 a 22.4% y colocar el empleo formal a nivel previo a la pandemia. Y con los planes sociales y subsidios contemplados en el presupuesto del 2022, que llegarían a unas 730.000 familias, 3.2 millones de personas en todo el territorio nacional, la pobreza se reducirá a un 21.5% y casi igualará los niveles del 2019 del 21%. Resaltó el crecimiento del 2021 que permitió retomar el nivel de empleo formal antes de la pandemia, que benefició principalmente a sectores de la clase media y media baja. Dos políticas dominicanas han sido incluidas en el listado de las 100 mujeres más poderosas de Nueva York, que cada año publica la revista City and State. Estas criollas comparten este listado con personalidades como la gobernadora Katie Hochul, Alexandra Ocasio-Cortez, la fiscal general Letitia James y la ex primera dama de la ciudad, Chalaine McCray. En el listado titulado The Power of Diversity, Woman 100, compuesto por activistas, empresarias, políticas y altruistas, solo 8 mujeres latinas lograron obtener un espacio. Carmen de la Rosa es una dominicana nacida en Samaná y que a muy temprana edad emigró a Nueva York, específicamente al Alto Manhattan, donde ha vivido toda su vida. Por su parte, Karinés Reyes fue electa a la Asamblea del Estado de Nueva York en el 2019 y emigró junto a su madre al condado del Bronx cuando tenía 6 años desde el barrio de Los Mina en Santo Domingo Este. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sostuvo este viernes un encuentro con los dominicanos residentes en Dubái, como parte de las actividades a las que asiste en representación del presidente Luis Abinader en la celebración del Día Nacional de la República Dominicana en la Expo 2020 Dubái. Durante el encuentro con la diáspora dominicana realizada en el Hotel Kempinski, Emiratos Árabes, Dubái, Peña manifestó que nuestra gente es el activo más valioso que tenemos como país y siempre es motivo de alegría coincidir con dominicanos que ponen en alto nuestra bandera en el extranjero. La funcionaria expresó que el presidente Abinader ha establecido medidas concretas en favor de la comunidad dominicana en el exterior, se han convertido para el gobierno en un compromiso fundamental en aras de garantizarles accesos a los servicios que ofrece el Estado. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses se comprometió a brindarle servicio de transporte a los empleados del Instituto Agrario Dominicano, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales, garantizando que lleguen a tiempo y en un transporte digno. Evidentemente que nosotros de inmediato le dijimos que sí, porque creemos fundamentalmente en que los acuerdos interinstitucionales no solo ayudan a los empleados de las instituciones, sino que ayudan también a la propia institución. Y cuando logramos que una institución se ayude, entonces estamos trabajando para que el gobierno funcione de la mejor manera posible. Con este acuerdo, pues agradecerte, Radamés, que inmediatamente hablamos contigo, pues nos permitiera que se celebrara este acuerdo.
Esto luego vamos a ponernos de acuerdo en lo que es el servicio ya de que ustedes deben darnos y que puedan realmente para beneficio de la institución. Tras un acuerdo interinstitucional firmado por ambas entidades, la ONSA se comprometió a asignar autobuses con capacidad para 50 personas. Bueno, y el Poder Ejecutivo ha propuesto la modificación de unas series de leyes que necesitan ser adecuadas a los nuevos tiempos y además porque contienen un sinnúmero de situaciones que pues deben ser corregidas. Dentro de estas leyes están pues la modificación a la ley 340-06 que trata sobre compra y contrataciones, también la ley de hidrocarburo que ha sido una demanda de muchos sectores de la sociedad dominicana y la ley del fideicomiso. Además de eso, también el Poder Ejecutivo pues ha anunciado, lo hizo incluso de manera directa el propio presidente de la República, su apoyo a que se convierta en ley pues el proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional de la República sobre la extinción de dominio. Vamos a ver qué opinan los legisladores con relación a esta propuesta del Ejecutivo. Aunque los legisladores aseguraron que apoyarían modificar estas legislaciones, condicionaron sancionarlas en que propicien la mejoría de las condiciones de vida de la población. Al referirse al tema, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Hamlet Melo, indicó que en su bancada van a apoyar todas las iniciativas legislativas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Yo pienso que con este anteproyecto de ley vamos a ver qué plantea, porque entendemos que es necesario que hoy en día el país tenga un alivio. Los diputados del PLD, Sócrates Pérez y Ángel Esteves, dijeron que no albergan mucha esperanza en el alcance de la modificación de la ley de hidrocarburos. Nosotros aquí vamos a estudiarlo y si los proyectos de ley vienen a beneficiar a la población, de seguro que van a ser aprobados. Y también esperamos que este proyecto de ley lleve el llamado que tiene el pueblo dominicano de que se les reduzcan los impuestos al galón de combustible, lo cual afecta en el precio total a los dominicanos. En tanto, el consultor jurídico del Senado, Félix Damián Olivares, respaldó las propuestas por entender que hay debilidades en la aplicación de las legislaciones y adelantó que una vez se conozca la ley de fideicomiso público, se conocerá el contrato. No, yo no tengo ningún tipo de aprehensión. Yo creo que los diputados se pondrán de acuerdo, pero ahora hay proyectos importantísimos como la ley de extinción de dominio, que es una ley de un juicio, un proceso civil a las cosas que son detentadas de manera ilegítima, que tienen un origen ilícito. No se trata en ningún caso de la aplicación retroactiva. Trascendió que las propuestas de reformas de las leyes de fideicomiso, hidrocarburos y de compras son el resultado de un largo proceso de consultas y análisis con los principales sectores bajo regulación, con el fin de eficientizar su aplicación. Y ahora sí llegó pues el tiempo de nuestra primera pausa, pero no se muevan porque al retornar estaremos aquí con nuestros invitados en el día de hoy. Pues lo prometido es deuda y como le había dicho antes de la pausa, que a la vuelta pues tendríamos aquí en estos escenarios del Congreso Llega a Ti a nuestros invitados en el día de hoy. Son dos invitados que nos honra recibir y que sobre todo por lo que ellos nos dijeron fuera de cámara, y es que en República Dominicana lo han tratado bien, súper bien, porque son dos invitados internacionales. Para nosotros es un placer recibir de este lado al señor Hugo Hernández Grajales. Oigan, él es colombiano, consultor internacional. Gracias por hacer el honor de acompañarnos a nosotros en este día. No, por supuesto, gracias al Congreso de República Dominicana, gracias a COLAC que me invitó también para que estuviera aquí presente, y tenemos como objetivo de no solamente disfrutar de este hermoso país, sino de contribuir con experiencias y conocimiento a temas tan
particulares tan importantes para el desarrollo económico de los países como es el fideicomiso. Muy bien. Y de esta parte, pues queremos darle la bienvenida de igual manera a Cassius Spalding. ¿Lo pronuncié bien? ¿Verdad? Mi inglés va más o menos. Muy bien. A Cassius Spalding, que él es gerente general de COLAD. ¿Qué es COLAD? Pues la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Así es que, igual, un honor para nosotros que usted esté aquí en este espacio, el Congreso llega a ti. Gracias. Muy buenos días ante todo. Definitivamente nosotros muy felices por la acogida que nos han dado durante todos estos días. Venimos a hacer una labor, creo que importante desde el punto de vista de aportar nuestra experiencia y conocimiento en el manejo de un tema que para República Dominicana es muy importante. Bueno, mire, Cassius viene de uno de los países con uno de los centros logísticos más importantes del área, ¿verdad? Por su ubicación geográfica, como lo es Panamá. Correcto. Nuevamente, bienvenido. Gracias. Los dos. Nosotros quisimos pues invitar tanto a Hugo como a Cassius porque son personas que tienen conocimiento de un tema que en los últimos días pues ha acaparado la atención en República Dominicana y es el fideicomiso, pero esta atención surgió a propósito de el anuncio del gobierno o la disposición de que la termoeléctrica Punta Catalina fuera manejada a través del fideicomiso. Ellos, como extranjeros, no se van a referir específicamente a este tema de Punta Catalina, porque no tienen el conocimiento y tampoco quieren hacerlo, porque esa no es su intención. Pero la presencia de ellos aquí en el día de hoy es para colaborar. ¿En qué sentido? En educar a la ciudadanía de qué es el fideicomiso en sentido general. Porque se le habla tanto a la ciudadanía que el fideicomiso, entonces mucha gente dice, ¿por qué es esto? ¿Y con qué se come esto? Vamos a conocer de manera llana y simple para que la población de a pie entienda de qué se trata el fideicomiso. Vamos a iniciar con Hugo, que nos explique qué es esta figura, cuál es el beneficio, desde cuándo se usa, cuál es su naturaleza. Entre los dos, que nos ayuden un poco a edificar a la población en torno a este tema. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto que esta es una figura que se ha incorporado a los países latinoamericanos, digamos, desde el año de 1925, comenzando por México, incluso por Panamá, y que ha tomado fuerza en los diferentes sistemas económicos de los países y en los sistemas financieros, con el fin quizá de hacer y de contribuir al desarrollo gestionando y administrando recursos que tienen como objetivo no solamente generar desarrollo, sino liberar de alguna manera a las instituciones públicas y privadas para que otros administren, disminuyendo incluso costos, gastos y estructuras que son fuertes a veces en las mismas instituciones. El fideicomiso es una institución que nació quizá desde por allá Roma, y eso es una figura jurídica que viene desde Roma, y que posteriormente en su desarrollo, en su trazabilidad, en las diferentes formas, llegó a los países anglosajones, y de los países anglosajones, llegando a Estados Unidos, entró por México y llegó a Panamá. El fideicomiso es la manifestación de la confianza de una persona natural o jurídica hacia otra, para que le administre recursos en beneficio del mismo fideicomitente, aclarando que fideicomitente es aquel que lo constituye, o en beneficio de un tercero. Y esa es la figura. Esencialmente es confianza, sobre todo tomado de ese trust manejado por los anglosajones e incluso de la misma forma del derecho romano, que es la figura jurídica que nació en su etapa inicial. Ustedes saben, señores, lo que significa para nosotros tener aquí en estos escenarios del Congreso Llega a Ti a una persona que es del país de América Latina, donde primero se aprobó la ley del fideicomiso en 1925, que fue en Panamá, ¿sí o sí? Así es. Imagínense lo que significa eso. Entonces me gustaría que me explicara
en esos tiempos, ¿con qué motivo e impulsado por qué se usó el fideicomiso en Panamá? ¿Y qué usted tiene que decirle a esa gente que dice que fideicomiso es sinónimo de privatización? A ver, en gran medida todo lo que ha mencionado Hugo es totalmente válido, así que yo más bien añadiría algunos conceptos adicionales. Claro. ¿Verdad? En términos generales, el fideicomiso es un acto jurídico en donde median tres principales partes. El fideicomitente, que es el dueño de los bienes, el fiduciario, que es la empresa que administra los bienes en función del mandato que le da el fideicomitente, dueño del fideicomiso, bajo un contrato que establece claramente cuáles son las obligaciones de parte y parte y hasta dónde puede ejercer ese fideicomiso el fiduciario. Y ese fiduciario a su vez tiene que tener una licencia regulada, supervisada por el órgano rector, que en muchos casos recae en una superintendencia de banco, en una comisión bancaria, etc. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con una serie de parámetros para poder mantener, sostener y ejercer la licencia fiduciaria. Que dicho sea de paso, no es fácil adquirirla. Tiene que pasar por muchos requisitos para que esa empresa se haga acreedora primero a una personería jurídica y luego a una licencia fiduciaria. Y la tercera parte es el fideicomisario o beneficiario final, que va a ser el objeto o el propósito del ejercicio de ese fideicomiso. Entonces, son grandes partes: el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario o beneficiario final. Entonces, en esa estructura para el ejercicio del fideicomiso existen elementos muy claros: transparencia, oportunidad, veracidad, sobre una base que mencionó Hugo, la credibilidad y la confianza, ¿verdad? En donde ese fideicomitente, ya sea privado o público, va a entregarle a ese fiduciario mediante un contrato los bienes para que lo administre en su nombre, pasándole la responsabilidad. Y este fiduciario tiene que rendirle cuenta de manera periódica, no solamente al fideicomitente, sino también al órgano rector que regula el ejercicio del fideicomiso. Entonces, el fideicomiso no es una privatización, muy por el contrario. Cuando se ha empleado para la administración de programas y proyectos de los gobiernos nacionales de distintos países, se hace precisamente para separar la cosa pública y administrarla de manera independiente, porque el fideicomiso es autónomo en base al mandato, es inembargable, insecuestrable, ¿verdad? Incluso la empresa que lo administra, la fiduciaria, no lo registra dentro de sus balances, lo tiene fuera del balance, con lo que conocemos cuentas fuera de balance o cuentas de orden. Entonces es totalmente transparente, produce sus estados financieros, reporta a la superintendencia correspondiente, reporta al fideicomitente, y todo sobre la base de un mandato que se crea a través de un contrato debidamente registrado, en el cual se establecen las obligaciones de las partes. ¿Por qué en Panamá? En Panamá históricamente se le ha considerado, por su ubicación geográfica, política, financiera, como un país que es el hub logístico, es el hub financiero, etc. Y a partir de ahí surge la figura de hace muchísimo tiempo, muy cercana a la constitución de la ley de sociedades anónimas. ¿Para qué? Para también darle una forma, aparte de la sociedad anónima, sociedades civiles, también una figura de fideicomiso que históricamente se ha venido ejerciendo. También en el año 2017 hubo un perfeccionamiento, una actualización, y ha habido muchos casos de éxitos en donde el objeto del fideicomiso ha tenido alcance, profundización y se han logrado la meta, tanto a nivel privado como a nivel del Estado. Señor Hugo, ¿qué usted le sugeriría a esos países o esas autoridades, gobiernos que tienen la intención o la disposición de poner en ejecución el fideicomiso, como se ha tratado de hacer aquí, pero que ha encontrado cierta resistencia? ¿No habría primero que tratar de
qué sé yo, dar a conocer y que la gente sepa de qué estamos hablando y que, como dicen en dominicano, sé cómo dice aquí, que no le están entrando gatos por macuto. Así es, muchachos. Entonces, ¿cuál es su sugerencia en ese sentido? Lo que pasa es que el fideicomiso, incluso desde su origen, como venía la palabra confianza, muchos interpretaban la palabra confianza como algo tan natural como decir, yo confío en usted y le suelto recursos o tenga mi administra. Y como usted es amigo mío, entonces pues ahí le doy recursos. Y como, bueno, en Colombia hay un dicho que dice, a uno lo tumban son los amigos, no los enemigos, porque uno Claro, los enemigos no confía. los enemigos no confía. Entonces, ese concepto de confianza, si bien es cierto, incluso viene en su propia etimología, si bien es cierto es confianza, eso no significa que no tenga control. Porque aún, hablando de clasificación de fiducia, por su naturaleza, se habla de fiducia pública y fiducia privada. No, en algunos países, por ejemplo, los privados desarrollan fideicomisos en una forma que les trae muchos beneficios, entre otras cosas para construir viviendas. En Colombia, por ejemplo, no es extraño ver que un constructor va a hacer un programa de vivienda y lo primero que hace es acudir a una fiduciaria. ¿Acudir a una fiduciaria para qué? Una fiduciaria para que recaude los dineros y el comprador se sienta con confianza de decir, el constructor no me recibe la plata, es la fiduciaria. O alguien que haya que pagarle a todas esas estructuras los dineros correspondientes a través de una fiduciaria y no aquel que maneja la plata del constructor, porque eso cualquier persona natural sí tiene mayores riesgos. Entonces ese significado de confianza tiene su propio control y como decía Cassius, si yo le doy a alguien para que administre los recursos no quiere decir que tenga pues y haga lo que quiera. Si esos son los privados, en la fiducia pública es igual y le ha dado excelentes resultados. En Colombia y muchos países en América Latina manejan salud pública a través de fideicomisos, manejan pensiones a través de fideicomisos. Uno no se imagina una estructura estatal manejando una gran cantidad de programas, incluso económicos, sociales, financieros. Esas estructuras se vuelven muy grandes. En cambio, a través de fiduciarias profesionales, primera medida, debidamente supervisados, porque lo primero que hace el mismo Estado es digamos, definir el concepto de fiducia pública, pero crear estructuras de control. Y la mayoría de las instituciones fiduciarias están vigiladas, como dijo Cassius, por unas superintendencias que son serias, superintendencias de bancos o superintendencias de valores, y nacen incluso de código de comercio, nacen incluso de estatutos o leyes del Congreso de la República, y por supuesto eso equivale a que tengan que profesionalizarse esas instituciones y son controladas, obviamente. De todas formas, incluso tienen control social porque en las partes que intervienen, que bien lo dijo Cassius, el que constituye, que es el fideicomitento, el que administra, que es el fiduciario, y el beneficiario, incluso algunas veces el beneficiario es el mismo constituyente, como en el caso de la fiducia pública que establece programas, pero el Estado o el gobierno dice, si esto lo podemos cerrar en tal parte, me devuelve mi dinero, y eso obviamente está controlado. Entonces, no es tan cierto solamente de que esto sea ni privatizar, ni que no rinda los resultados, sino que es la manera más eficiente hoy en día, reconocido por los países más desarrollados, con el famoso fideicomiso o trozo anglosajón reconocido. Esos países más desarrollados nos han dado ejemplo y lo hemos traído precisamente, y los países latinoamericanos lo hemos venido desarrollando. Incluso en Panamá fue con la primera ley en 1984, eso tampoco fue tan rápido, eso ha tenido su proceso. Sí. Y aquí ustedes incluso en República Dominicana tienen una ley del 2011. Del 2011, 189. La 189 del 2011. Se habla sobre el desarrollo hipotecario, que ahí es que incorpora la figura del fideicomiso. Sí. No, y hay algo muy particular, incluso República Dominicana, vale la pena acotar, con Nicaragua fue uno de los que inicialmente no se acogieron al trozo anglosajón. Bueno, esto es una cuestión académica. Sí. No se acogieron al trozo anglosajón, sino que incluso ahorita, mirando la ley de 2011, ahí sí República Dominicana encuentra la acogida de República Dominicana al trozo anglosajón. Y entonces entró casi que en la misma ruta de los países latinoamericanos desde el punto de vista de confianza y de todas las estructuras. Es que hay casos de éxito
Generalmente hay casos de éxito que incorpora la forma de hacer contrato, que incorpora la forma del patrimonio autónomo, como lo decía Causius, y al mismo tiempo la forma de que los contratos se configuran para que eso sea serio y sea debidamente vigilado. Las instituciones fiduciarias son vigiladas y eso es muy estricto porque eso mismo lo determinan los constituyentes y el mismo Estado cuando se trata de fiducia pública. A mí me gustaría que ustedes pues, se refirieran a algunos de esos países o de los países del área donde se ha utilizado con regularidad esta figura del fideicomiso y cuáles han sido los resultados, pero la respuesta después de la pausa. Bien. Exacto. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros y nosotros seguimos aquí pues conversando con nuestros entrevistados, con nuestros invitados en este día de hoy. El señor Hugo Hernández Grájoles, colombiano, él es consultor internacional. Y de este lado tenemos a Cassius Spalding, oigan cómo está mi inglés, Spalding, que es gerente general de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Nosotros pues estamos conversando sobre el fideicomiso porque queremos y quisimos y vamos a seguir pues haciendo los esfuerzos para que la población sea edificada y vaya conociendo qué significa fideicomiso. Y qué mejor que pues nuestros invitados en el día de hoy que tienen un manejo muy amplio, como lo han demostrado en esta primera parte del fideicomiso. O sea, ellos están haciendo una explicación de manera general, cosa que nosotros agradecemos. Aquí tenemos a Panamá, aquí tenemos a Colombia y aquí a República Dominicana. Qué bien salió, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces la pregunta que le hacía antes de las pausas, si usted conoce algunos de esos países con una experiencia bien gratificante y positiva con relación al uso de esta figura, o sea, países del área. Sí, ciertamente. Como mencionó Hugo, según la naturaleza del fideicomiso, si es privado o público, tendríamos que hacer referencia a los fideicomisos privados. Bien. Los fideicomisos privados existe un portafolio muy amplio para el ejercicio fiduciario. Va a depender de las legislaciones de cada uno de los países, como por ejemplo, fideicomiso testamentario, fideicomiso de administración de fondos, fideicomisos de inversión, fideicomisos patrimoniales, familiares, fideicomisos de garantía. O sea, es diverso. Es diverso a título privado. Título privado, cualquier familia que tenga cierto poder adquisitivo, con cierta masa de recursos financieros, puede disponer de él y ponerle un fideicomiso, y aquella fiduciaria que tiene la licencia se los administra para que puedan tener ciertos rendimientos, que se preserven el tiempo, etcétera. Son privados. Mira qué bien. La intervención del Estado con la figura o el acto jurídico de fideicomiso es precisamente cuando la lectura a las bondades que ofrece el mismo, ¿verdad? Hay experiencias exitosas. Yo puedo hablar un poco sobre el caso de Panamá y específicamente sobre COLAC y su fiduciaria. Solo tenemos una licencia fiduciaria que nos ha permitido ejercitarnos en ese campo desde hace más de 25 años, administrando importantes fideicomisos regionales y nacionales. Entonces, ¿por qué los organismos internacionales recurren a esa figura? Precisamente por la confianza y la credibilidad de la misma. Por ejemplo, le puedo citar que hace ya muchos años se realizó un proyecto de desarrollo cooperativo regional en el Istmo Centroamericano, en donde los gobiernos de cada uno de los países pusieron una contrapartida a unos fondos provenientes de la Unión Europea y del Reino de España. Entonces, la suma de recursos de la Unión Europea y del Reino de España, más la suma de los recursos de los gobiernos nacionales de los países de Centroamérica, crearon una gran masa de recursos para prestar crédito agroproductivo y un fondo de garantías. ¿Y qué figura se utilizó? El fideicomiso. Ese fideicomiso definitivamente administrar esos recursos para prestar dinero a las distintas cooperativas e instituciones rurales de Centroamérica con fondos provenientes de Europa. Estos señores prefirieron esa figura por la confianza que brindaba. Entonces, eso fue exitoso. A nivel, por ejemplo, de Panamá. Y el administrador fue COLAC. Y el administrador fue COLAC, ciertamente. A nivel de Panamá,
hay exitosos fideicomisos en donde el gobierno ya de hace muchos años ha dispuesto de esa figura, incluso sometiéndola a licitaciones públicas para que las fiduciarias concursen un valor mejor, mejor valor, mejor precio, ¿verdad? Bajo una serie de pliegos de cargo, de requisitos, sí, porque encontraron una figura la forma más adecuada, idónea de administrar recursos estatales. ¿Qué mecanismo específico tienen, por ejemplo, cuando se hace este tipo de contrato para vigilar cuál es el manejo que le dan la fiducia a esos recursos que se le entregan? Ok. Como mencioné, que ahí es que la gente más pues está interesado, porque dicen, ¿y quién nos va a decir cómo esa gente va a manejar nuestros recursos? ¿Quién lo va a vigilar? ¿Quién va a estar pendiente? Claro. A nivel de la fiduciaria definitivamente tiene un equipo idóneo, especialista en el tema para administrar esos fideicomisos. Cada fideicomiso, porque una fiduciaria puede administrar muchos fideicomisos y para tal efecto, dependiendo del tipo de fideicomiso, tiene expertos en cada una de esas ramas o áreas. Okay. Listo. Entonces, cada fideicomiso es un patrimonio autónomo que produce sus propios estados financieros, estado de situación, estado de resultado. Cada fideicomiso tiene auditores internos. Cada fideicomiso produce auditorías externas una vez por año. Y cada fideicomiso, por lo menos en el caso de la legislación panameña, tiene que reportar a la superintendencia de banco una serie de informes de manera mensual. ¿Para qué? Para el monitoreo de que se esté cumpliendo. Y por otro lado, el fideicomitente, en el caso de que es el Estado, también requiere de informes debidamente parametrizados bajo ciertos, diríamos, covenant o directrices que aseguren que se está cumpliendo el objeto del fideicomiso. Entonces, por donde lo veamos, el fideicomiso está totalmente blindado, es transparente, tiene que entregar información veraz y oportuna que es debidamente verificada. A lo interno, con la producción de estado financiero, con los auditores internos, posteriormente con la auditoría externa, que es una firma idónea, ¿verdad? Y posteriormente con los informes que tienen que entregar al ente regulador y los informes que tienen que entregar al fideicomitente. Entonces, por donde lo veamos, está totalmente Por ejemplo, blindado. Esa auditora externa, ¿quién la sugiere? ¿Cómo el fideicomitente. El fideicomitente. El fideicomitente le dice al Para que fiduciario, tengan una idea, el dueño de los cuartos. El dueño de los fondos, de los cuartos, Sí. le exige al fiduciario que seleccione tal o cual empresa de auditoría externa, que presente una terna y de ahí se escoja el auditor externo. Muy bien. Señor... Un complemento sí, aquí, sí, es que claro. Como se habla de control y vigilancia, eso es la que las personas a veces dicen, ¿y quién controla esto? Y yo creo que es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero por eso los fideicomisos se han ubicado dentro de servicios financieros. Y es lo mismo, o no exactamente lo mismo, porque es un contrato de depósito que es diferente, es lo mismo cuando yo llevo mi plata al banco. Uno dice, ¿y por qué le llevo la plata al banco? ¿Cómo así? ¿Y quién controla eso? Pues exactamente es también confianza en el banco, pero el banco ¿por quién está vigilado? Por las superintendencias financieras, que eso es un valor que la misma sociedad reconoce para llevar la plata a los bancos. Y y todo el mundo abre la cuenta y lleva su plata y invierte allá. Es exactamente la misma confianza esa en los fideicomisos, y los fideicomisos son exactamente controlados y vigilados y supervisados por la superintendencia de bancos, muchas veces por las superintendencias o las compañías de sociedades, las superintendencias de sociedades u otros organismos de control. Exactamente es lo mismo que cuando yo voy al banco y dejo la plata, es lo mismo que las empresas hacen y las personas para crear fideicomisos. Aclarando algo, que una cosa es la fiducia pública y la fiducia privada. Sí. Las instituciones estatales, los gobiernos pueden crear fiduciarias públicas. Y al crear las fiduciarias públicas, ¿qué significa? Que es el Estado el que las crea y aporta la plata para crearlas. Y al ser eso, se constituye en entidades, no en entidades públicas exactamente, sino que son vigiladas no solamente por la superintendencia, porque entran en el manejo de recursos, sino que son además por las Contralorías Generales de la República, donde en todos los países existen, o por los organismos de control. Exactamente es lo mismo que las mismas instituciones y exactamente es la misma confianza que la sociedad y las comunidades depositan en las instituciones financieras. A mí me gustaría que ustedes me dijeran de manera así, bien llana, bien fácil, bien entendible,
aunque el señor Hugo al principio hizo la mención, me gustaría que me dijeran cuál es la razón principal por la que un gobierno acude a una fiduciaria para el manejo de X proyecto. Cualquiera de los dos. Okay. Y lo pueden hacer los dos. Okay. Y mejor Voy a dar mi opinión de la perspectiva, la experiencia y el conocimiento que tenemos. Yo creo que un elemento fundamental es el expertise, es la especialización en administración de recursos bajo un mandato. A ver, a nivel del Estado, de los gobiernos nacionales, existe una serie de instituciones públicas, de todo tipo. Sí. Financieras, económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿verdad? En donde muchas veces, la realidad es así, los gobiernos son pasajeros, ¿verdad? Claro. Muchas veces los fideicomisos obedecen a un mandato que se extiende en el tiempo incluso más allá de un mandato presidencial o un mandato de un gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se asegura de que el fideicomiso pueda ejercerse como tal para el cumplimiento de un objetivo, que puede ser a 5, a 10, a 15 años. Depende del contrato, Depende el tiempo del que hayan contrato, depende del establecido. contrato. Y máxime que cuando se le otorga ese contrato a la fiduciaria, viene, en la mayoría de las veces, así debe ser, con un concurso, con una convocatoria pública a una licitación. Entonces yo creo que el Estado haga eso es porque está buscando una independencia en la administración, está buscando a los expertos que saben administrar y que sencillamente este experto le va a rendir cuenta y va a cumplir con un objeto que generalmente es un objeto de Estado de largo plazo. Muy bien. Bueno, quizá complementando, ahí cerraría yo esto que hemos hablado estos días precisamente sobre los 3 elementos de éxito del fideicomiso. Primero, la profesionalización, es gente experta, no es gente que está calificada para eso, que incluso ha contribuido a que se le otorgue en un concurso licencia fiduciaria. El otro punto es que existen contratos que obligan, desde el punto de vista de la ley y de la ley de fideicomisos que ya está establecida en los diferentes países. Y el otro punto es que son, como ya se ha dicho aquí también, son los patrimonios autónomos. Es que no se trata de pronto de llevar la plata a la fiduciaria y que eso es de la fiduciaria. Eso no es de la fiduciaria. Y eso está vigilado, e insisto y reitero, por la superintendencia y por las contralorías y el mismo gobierno que blindan esos patrimonios autónomos de cualquier influencia externa. Incluso cuando se habla, a veces va más allá de ciertos proyectos y va más allá de la, entre comillas, un poco más de la política. Sí. Va pegado de la política pública, de la política de Estado para mejoramiento social y económico, pero no va pegado de la política partidista, que obviamente cada quien tiene sus intereses, pero no va pegado de eso. Exacto, que es lo más importante. Es la independencia que le da esa constitución y esa figura jurídica del fideicomiso. Porque en todo caso, yo menciono Estado, porque el Estado son todos los ciudadanos. Entonces, por eso es que esa política de Estado hace que ese fideicomiso, esos recursos administrados por una fiduciaria, sean del Estado, de todos, indistintamente al gobierno que esté de turno. Por eso es el objetivo principal de la presencia de ustedes aquí, porque decía que los ciudadanos, como parte del Estado, y que todo lo que tiene el Estado, nosotros somos dueños. Entonces, el derecho le asiste a esos ciudadanos a conocer de qué se está hablando, porque son términos quizá muy técnicos que no se dominan, y creo que de la forma tan llana y tan clara y tan directa y precisa en que ustedes pues lo han hecho, la gente, la población, los ciudadanos han quedado, yo sé que con más luz o con luz diferente a lo que ocurría antes de la intervención de ustedes. Entonces, esa es la intención principal, porque los legisladores, los funcionarios, los sectores especializados en economía y finanzas, no hay que explicarlo porque lo conocen, pero ese pueblo que está ahí también es importante que conozca de qué se trata lo que está haciendo el gobierno con las cosas nuestras, porque son nuestras. Pero si ustedes piensan que se me van a ir de este espacio sin decirme cómo se han sentido aquí en República Dominicana y cómo lo han tratado.
Dígame, señor Hugo, ¿qué es lo que más le gusta de este país y de los dominicanos? No, yo ya había venido en algunas oportunidades por cuestiones profesionales y pues uno no puede irse sin decir que lo primero que encuentra es una calidad humana extraordinaria. El dominicano es absolutamente hermoso y hermosas. Muy sabroso, los dominicanos somos demasiado sabrosos, bueno, dice. incluso hasta los mismos que nos trasladaban y decían, ¿qué quiere música o qué quiere? Es verdad. Es algo hermoso. Yo le dije, quieto, espere ahí que estoy pensando, pero ahorita le pido música. Pero eso es hermoso, la comida es ¿Qué más le gusta de la riquísima. comida de arroz con habichuela? ¿Le gusta? No, hoy me comí, aunque no es típico de aquí, pero me comí un risotto que me prepararon hoy. Muy delicioso, aunque mañana estoy pensando en comer sancocho dominicano. ¡Ay, mamá! Estoy antojado de eso. Entonces, esa cuestión. La vista al mar, la vista del hotel, el clima, fenomenal. Y no he sentido la corbata y no me he dado cuenta porque, bueno, está un buen clima, pero el clima es excelente y llovió esta tarde y llovió... Mucho más rico todavía. Entonces, mejor todavía. Señor Cassius, ¿usted no sabe qué es a lo que le dicen la bandera aquí? Con relación a la comida. ¿La bandera? Sí. Creo que la he escuchado, pero tendrás que recordar. Arroz, habichuela y carne. Ajá. Esa es la comida diaria del dominicano. Okay. Por lo menos al mediodía. Uh-huh. ¿Usted ha comido la bandera? Yo creo que sí. ¿Le gusta? Muchísimo. Mira, una de las cosas que más, ya me hacía falta estar acá. La última vez que estuve por acá fue en el 2019. Tiempo pandemia, no viajaba, así que no pude venir. Sí, pero ya me hacía falta. Es que nuestras culturas son tan similares. Sí. Nuestra gente es tan similar, tan querida. La comida, la presidenta vestidita de novia, los tostones. Y yo sí le gané a Hugo. Vaya la promoción. Le ganó a Hugo, Sí, yo comí chivo. ¿Y usted no comió chivo, don Hugo? No, pero bueno, esos son vicios de Cassius, pero yo... Mire, aquí hacen un chivito. Allá no sé, en Colombia y Panamá no comen chivo. No, en Colombia hay un departamento que es de Santander, al norte de Colombia, donde se come el chivo asado. Asado, sí. Delicioso. Incluso hay un plato que se llama pepitoria. ¿Qué es eso? Que es el hígado del chivo asado picado chiquitico con cebollita, con ajo. Eso es delicioso. Entonces también, no, se parece mucho. Se come chivo. ¿Y usted allá en Panamá el chivo? Sí, no con tanta frecuencia, pero se come. ¿Cómo se come? ¿Se come guisado o asado? Asado. 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 Aquí en República Dominicana, aunque el chivo se asa, pero regularmente es más guisado. Más guisado. La gente le gusta con víveres, lo que le dicen, algunos blanco. le dicen vianda, y con arroz blanco. Y El tostones. dominicano le gusta la comida. Y yo cocino bueno, cocinamos bueno. Qué rico. Bueno, señores, quiero pues agradecer la presencia en este espacio del señor Hugo Hernández Grajales, es de Colombia, consultor internacional, así como Cassius Spalding, gerente general de COLAD, que es la Confederación Latinoamericana de Cooperativistas de Ahorro y Crédito, por su participación en este espacio. El Congreso llega a ti y porque creo que hemos logrado, o aseguro que hemos logrado nuestro objetivo de que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, pues tenga un conocimiento mucho más cerca, que sepa dominar de qué se trata la figura del fideicomiso que tanto se ha hablado aquí en la República Dominicana, aunque no pueda quizás tener un manejo así tan perfecto y técnico como una persona que esté en el mundo financiero, pero yo sé que ya no está de espalda así como antes. ¿Y qué es eso? Ustedes sabrán ya de aquí en adelante decir qué es el fideicomiso. Así es que muchas gracias por su presencia aquí en este día. Y a ustedes, amables televidentes, como siempre, pedirles que continúen en sintonía con este Canal 4 RD y que nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Bye bye.